Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo con la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, hermanos, versículos del 1 al 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 6, hermanos. Isaías 9, del 1 al 6. Doy lectura, hermanos, así dice la palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo, que tú vengas a ministrarnos, Señor, por favor. Ven a hablarnos, por favor, Señor. Solo tú puedes hacer viva tu palabra en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que tu buen espíritu haga vivo este mensaje, Señor. Por favor, Padre, yo pongo todo en tus manos. Tú bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada persona, Señor, que hoy se dispone a escuchar este mensaje, Señor. Que sea tu buen espíritu hablando a su vida, que sea tu buen espíritu hablando a su corazón, Señor. Que así sea, Padre, todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este es un pasaje, hermanos, este es un pasaje profético, es un pasaje mesiánico. En este pasaje, hermanos, en primer lugar nos muestra la condición del pueblo. Si bien es cierto que en primera instancia se refiere a la condición de Israel, también se refiere a la condición de la humanidad. Y luego procede a mostrarnos la nueva era que Jesús viene a inaugurar, su obra gloriosa, maravillosa, la obra de liberación, de libertad, de salvación en la vida de las personas. Por eso este pasaje es precioso. Es muy profundo. Este pasaje nos lleva a glorificar a Dios, a honrar a Dios, a exaltar a Dios por su gran obra que hizo a nuestro favor. Veamos, en primer lugar, cómo nos presenta la condición del pueblo de Israel como país, como nación, pero a la vez también cómo nos presenta la condición de la humanidad. Porque al final de cuentas es una sola aplicación en el primer versículo. Dice así, Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Te habla de una oscuridad tremenda. Obviamente esa oscuridad es producida por el pecado. El pecado trae oscuridad y también trae angustia. Es triste esto, es terrible, pero ¿cuántas personas hoy en día lo están experimentando? Están viviendo bajo una terrible oscuridad a causa de sus pecados. Y también a causa de sus pecados no solamente viven bajo una oscuridad, es decir, sin la luz de Dios, sin la presencia de Dios, sin la guianza de Dios, sin la dirección de Dios, sino también están en angustia. Esta angustia tiene que ver con una conciencia culposa.
Esta angustia tiene que ver con una conciencia atormentada. Esta angustia tiene que ver con la ausencia de paz, con la ausencia de seguridad, con la ausencia de tranquilidad. Qué terribles son las consecuencias del pecado. Mucha gente que anteriormente caminó con Dios, tenían la luz de Dios. La luz de Dios sobre ellos era inmensa, era gloriosa, pero se descuidaron, se apartaron de Dios, pecaron. Y hoy viven en oscuridad, pero no solo en oscuridad, también viven en angustia. No tienen paz, no son felices, no tienen tranquilidad. Tienen una conciencia que los atormenta, tienen una conciencia culposa. Y así vivía Israel. En particular, aunque abarca todo Judá, todo Israel, pero menciona a Zabulón y a Neftalí, que dice ellos vivían bajo una tremenda oscuridad y los menciona como ejemplo, porque pecaron contra Dios, porque hicieron lo malo delante de Dios. Y son puestos como ejemplo de lo que viene sobre las personas que no se sujetan a la ley de Dios, que deciden no buscar a Dios, que deciden no caminar con Dios, que deciden no obedecer a Dios. Viene oscuridad y angustia. Triste la vida de un pecador. Lo glorioso de este pasaje, hermanos, es que dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Qué palabra de Dios para su pueblo, pero qué palabra de Dios para ti que estás en oscuridad y en angustia. Te dice, todo puede cambiar. No tienen por qué seguir las cosas igual. Te dice, esa oscuridad y esa angustia en tu vida pueden tener fecha de caducidad. Pueden llegar a su término. ¿De qué manera? Con la venida de Cristo. Jesús ya vino. Jesús ya hizo su obra para disipar la oscuridad y para quitar la angustia de las personas, para traer paz a las conciencias. Naturalmente, obviamente, las personas necesitan conocer a Cristo, tener a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. ¿Quiénes pueden experimentar el fin de la oscuridad en sus vidas? ¿Quiénes pueden experimentar el fin de la angustia en sus vidas? Precisamente los que se saben que están en oscuridad. Aquellos que no pueden silenciar su conciencia, aquellos que ya no pueden engañar su conciencia, aquellos que ya no pueden sobar su conciencia, que hagan lo que hagan, su conciencia se ha levantado contra ellos y los acusa y los condena y los atormenta y los estorba y los inquieta y los señala. Ellos son los que pueden experimentar el fin de esa oscuridad y el fin de esa angustia. Cuando una persona está en angustia, en oscuridad, puede ver su necesidad de Dios, porque ya buscó de muchas maneras silenciar su conciencia, de tener paz fuera de Dios, de ser feliz fuera de Dios. Y al no lograrlo, se da cuenta que su único camino, su única alternativa, su única opción es volverse a Dios. Es arreglar cuentas con Dios, es buscar a Dios, es rendirse a Dios. Y entonces esa oscuridad llega a su fin, esa angustia llega a su fin. Por eso la promesa es, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Él también dijo en el Evangelio de Juan 3, 19 al 21, si volteas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué triste es eso. Qué triste es que los hombres, estando en oscuridad, sabiendo que están en oscuridad, y teniendo una conciencia culposa, teniendo una conciencia que los atormenta y por lo tanto viviendo en angustia continua, no quieren venir a la luz. Prefieren seguir en sus pecados, prefieren seguir lejos de Dios, prefieren seguir satisfaciendo sus deseos carnales que ponerle término, fin a la oscuridad y angustia en sus vidas.
viniendo al Señor Jesucristo y arreglando cuentas con Él. Sigue diciendo el pasaje, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Te está poniendo un ejemplo. Te decía hace rato, cuando los asirios invadieron a Zabulón y a Neftalí, y Dios los entregó en sus manos por causa de sus pecados, porque se habían apartado de Dios. Dios no los defendió, Dios no los socorrió, Dios no los amparó. Dios entregó a estas dos tribus del norte de Israel en manos de los asirios y los devastaron, los hicieron pedazos. Y ellos vivieron en tinieblas, en angustia, en dolor, en amargura, en zozobra. Los pone como ejemplo de las consecuencias de alejarte de Dios. Los pone como ejemplo del gran precio que tienes que pagar al amar el pecado, al vivir en el pecado, al hacer lo malo delante de Dios, al alejarte de Dios, al no querer arreglar cuentas con Dios. Te está poniendo un ejemplo. Te dice, ve lo que les pasó a ellos. Cómo vivieron en tinieblas y en angustia, porque Dios los abandonó, porque Dios los dejó, porque no quisieron buscar a Dios, no quisieron ponerse a cuentas con Dios. Hermanos, el pecado sale muy caro, hermanos. Sale muy caro. Ojalá y nunca se te olvide. El diablo siempre te va a presentar solo el lado deleitoso, placentero, sabroso, dulce, agradable del pecado. Pero no te va a presentar la otra cara, las consecuencias, la oscuridad y la angustia. El diablo nunca te va a hablar de eso. Si tú pensaras en lo que sufrieron estas dos tribus, es terrible lo que ellos vivieron, es terrible lo que ellos tuvieron que enfrentar, el gran precio que tuvieron que pagar a causa de su rebeldía contra Dios. Dios permitió que ellos tocaran fondo. No quisieras tú tocar fondo, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Detente, haz un alto, no sigas adelante en tu pecado, porque no va a ser bonito tocar fondo en el pecado. Te va a doler mucho no haber hecho un alto, no haber reaccionado, no haberte vuelto a Dios. Cuando Dios una y otra vez en su palabra te dice, vuélvete a mí. ¿Qué quiere decir? No sigas hacia adelante, no vayas adelante, detente, haz un alto, regrésate, vuélvete. Y vuélvete a mí, te está diciendo, porque más adelante te espera la muerte, las tinieblas, la angustia, el dolor, la tristeza. El deseo de Dios es que todos los hombres respondan a su llamado. ¿Qué más dice? Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bueno, primeramente nos habla de un pueblo. Te decía, en primer lugar se refiere al pueblo de Israel, pero también se refiere a la humanidad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Te habla de un pueblo que andaba en tinieblas, a tientas, que no sabía dónde iba, y también te habla de un pueblo que moraba en tierra de sombra de muerte. En otras palabras, te está hablando y te está presentando a un pueblo de una condición irremediable. Te está hablando de un pueblo de una condición irredimible, llenos de tinieblas, morando en tierra de sombra de muerte. Es decir, te habla de un pueblo sumamente mal, completamente degradado, putrefacto moralmente, de un pueblo apartado de Dios, de un pueblo sumergido en el pecado, echado a perder. Andaba en tinieblas y moraba en tierra de sombra de muerte. Pero aquí, hermanos, empieza a entrar, digamos, en detalle sobre la nueva era que Cristo iba a inaugurar, lo que iba a pasar, qué iba a suceder, las bendiciones, las bienaventuranzas, la dicha que traería a la humanidad a su venida. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando Jesús vino, hermanos, ¿cómo estaba este mundo? Lleno de tinieblas. La muerte reinaba en todo su poder.
La humanidad entera estaba en tinieblas y viviendo en sombra de muerte. Cuando parecía que era irremediable la condición del mundo, cuando parecía que era irredimible la condición de la humanidad, Jesús llegó a este mundo, a alumbrar este mundo, a alumbrar a las personas. Por eso dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Jesucristo es esa gran luz. Jesucristo vino y abrió el entendimiento, hizo entender a la gente sobre su condición, hizo entender a la gente su condenación, su situación delante de Dios. Y les predicó el mensaje de la salvación, les predicó el mensaje del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo para que pudieran ser salvos. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, o sea, gente completamente irremediable, completamente irredimible ante los ojos de los hombres. Jesucristo venía para alumbrarles, para hacerles entender que necesitaban volverse a Dios. Y mucha gente se volvió a Dios. Está hablando en términos proféticos. En términos proféticos, aunque lo habla como si ya hubiera sucedido. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es una profecía, pero lo está hablando, lo está diciendo como si ya hubiera sucedido. Está utilizando el tiempo pasado, no el tiempo futuro. Porque Isaías estaba viendo de algo que ya había pasado. Será una garantía de que así va a ser. Oh, qué dichosos somos nosotros, qué bienaventurados, porque nosotros somos ese pueblo que vivía en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Cuánta gente ha sido beneficiada con la venida de Cristo? Tú y yo hemos sido beneficiados. Tú y yo somos bienaventurados por causa de su primera venida, por causa de que Jesús vino a esta tierra a alumbrar nuestras tinieblas, a librarnos de la muerte. Si volteas conmigo ahí en Mateo 4, Mateo capítulo 4, hermanos. Mateo 4 del 12 al 17, hermanos. Mateo 4 del 12 al 17. Dice así, Mateo 4 del 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí te está diciendo de qué forma iba a alumbrar los corazones, las mentes de las personas, a través de su venida y a través de la predicación del Evangelio. ¿Cuánta gente se pudo arrepentir, se pudo convertir a Dios? Porque Jesucristo los alumbró, porque Jesucristo los iluminó, porque Jesucristo derramó sobre ellos luz para que pudieran ver su estado espiritual. A eso venía Cristo. En eso consistía la obra gloriosa de Jesucristo, alumbrar las mentes. Y desde que Él empezó a predicar, Él empezó a hacer esa obra en las personas. Lo más glorioso, precioso y maravilloso, hermanos, es que Él lo sigue haciendo. Hasta hoy en día Él sigue alumbrando las mentes y los corazones. Hasta hoy en día Él sigue iluminando a través del Evangelio. El Evangelio trae luz. Por eso dice la Escritura que la palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Las personas que realmente con un corazón sincero, con un corazón recto, se acercan a Dios, se acercan a escuchar la palabra de Dios, Dios los alumbra porque Él es bueno y Él sigue alumbrando hasta hoy en día y hasta su segunda venida. Él seguirá alumbrando los corazones de las personas que quieren salir de sus tinieblas, que ya no quieren vivir en esa angustia. Qué precioso es Jesucristo. Él no nos niega su luz. Lo hizo con nosotros, nos alumbró y nos sacó de la tierra de sombra de muerte. Estábamos en el camino a la condenación, vivíamos bajo la muerte espiritual, pero Él nos dio vida, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, alumbrando nuestra mente, nuestro corazón, para poder ver nuestra condición y podernos volver a Dios.
Mucha gente fue bendecida en sus tiempos y hasta hoy, hasta el día de hoy, Él sigue bendiciendo a las personas, dándoles su luz, haciéndoles ver y entender sobre su condición. ¿Qué más dice? Versículo 3, Isaías 9:3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Otra vez, habla en tiempo pasado, no está hablando en tiempo futuro, porque al hablar en tiempo pasado, solo está garantizando de que así van a pasar las cosas, de que así van a suceder. Impresionante que diga que con su venida y la predicación de su evangelio, haciendo su obra, iba a multiplicar la gente. ¿A qué se refiere esto? Que no iba a salvar a pocos, que no iba a redimir a unos cuantos, que no iba a perdonar el pecado de un reducido número de personas. Muchos iban a ser salvos. Muchos iban a obtener el perdón de sus pecados. Muchos iban a experimentar la salvación de sus almas. Muchos iban a conocer a Dios. Muchos, no pocos. Una inmensa multitud. Una gran multitud a través de todos los tiempos, a través de todas las edades. Desde que Él vino, Él ha estado multiplicando a la gente. Por donde quiera, Él quiere salvar a muchos. Eso está en su corazón. Ese es su anhelo, es su deseo. Salvar a muchos. Una gran multitud salva que ha conocido a Dios. Cuánta gloria le da a Dios. Cuánta gloria le trae al nombre de Dios. Hermanos y hermanas, Dios quiere salvar a muchos. El problema es que a veces nosotros no lo creemos o sencillamente no nos aplicamos, no asumimos nuestra tarea, nuestra labor para que Cristo salve a muchos. Pero eso está en su corazón, salvar a muchos. ¿Y qué produce la salvación de las almas? ¿Qué produce que se salven muchas personas? Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Claro, siempre es un gozo ver muchas personas salvas. El salvo, el que es cristiano, cuánto se goza y se alegra en ver que las personas se interesen en Dios, que las personas se conviertan a Dios, que las personas se salven. Dios quiere que su pueblo esté gozoso por sus maravillas, por la manifestación de su compasión, de su misericordia, de su amor, de su poder salvador. Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. En Israel, hermanos, había dos eventos que eran muy significativos y que eran todo un evento que producía gozo en el pueblo, alegría, felicidad, regocijo. Y era cuando llegaba la siega y cuando se repartían despojos, cuando peleaban una batalla, la ganaban y luego se repartían los despojos. En la cosecha era motivo de gozo, de alegría, de felicidad. Le daban gracias a Dios porque les garantizaba el alimento de muchos días. Y cuando peleaban una batalla contra enemigos poderosos y los vencían a la hora de repartir los despojos, era motivo de grande gozo, de regocijo delante de Dios, porque sabían ellos que por el poder de Dios habían adquirido esa victoria. Por eso dice, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega y como se gozan cuando reparten despojos. Cuando cosechaban sabían que Dios les había dado eso, que fue Dios quien les había permitido sembrar y cosechar. Y ahora tener garantizado el alimento por muchos días. Y cuando peleaban una batalla contra enemigos fuertes, los vencían, los derrotaban, y a la hora de repartir despojos decían, Dios nos dio la victoria. Y alababan a Dios y glorificaban a Dios y exaltaban a Dios. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de cuando el pueblo camina con Dios y ve cómo personas llegan a conocer a Dios, se acercan a Dios, experimentan el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. El pueblo sabe que eso solo lo hizo Dios, que fue Dios quien hizo ese milagro de salvación, que fue Dios quien tocó a esa persona. Y entonces se alegran delante de Él, se regocijan, lo alaban, lo glorifican, lo exaltan. Dios quiere que continuamente su pueblo se esté gozando delante de Él al ver la multiplicación de la gente. Es muy triste cuando como pueblo no vemos esto, cuando esto está en el corazón de Dios.
el multiplicar la gente, el salvar la gente, el perdonar los pecados, eso está en el corazón de Dios. El que la gente conozca a Dios, eso está en el corazón de Dios. El que la gente busque a Dios, eso está en el corazón de Dios. Para eso vino, para multiplicar la gente, a fin de que su pueblo se goce en Él, se alegre delante de Él. Pero qué triste es que no veamos esas maravillas, que no veamos esos propósitos cumpliéndose. Qué triste es que el pueblo se goce por otras cosas, pero que no se goce porque está viendo la salvación de las almas. Qué triste es que el pueblo no sepa lo que es gozarse, porque la gente se está multiplicando, porque la gente está llegando, porque la gente se está salvando, porque más personas están conociendo a Dios, porque más personas están experimentando el perdón de sus pecados. Nuestra oración debe ser: Señor, sé que esto está en tu corazón. Permíteme ver, Señor, la salvación de muchas personas. Permíteme ver, Señor, cómo muchas personas vienen a ti, se convierten a ti, cómo muchas personas llegan a tener un encuentro personal contigo, llegan realmente a experimentar el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Nuestro clamor debe ser: Señor, hazlo, Señor, porque eso está en el corazón de Dios. Ese es el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Porque este mundo estaba desolado, viviendo en sombra de muerte, en tinieblas, en angustia. El pueblo de Dios era un pequeño número reducido de personas. Eran pocos los que buscaban a Dios. Y nosotros vemos cómo en el libro de los Hechos, hermanos, por miles se convertían. Por miles se entregaban a Dios, porque así es Dios. Eso está en su corazón. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Qué bendición es la venida de Cristo. ¿Qué era vino a inaugurar? Una era de salvación, de libertad, deseando, queriendo, buscando que muchos conocieran a Dios, que muchos tuvieran un encuentro personal con Él. A veces desconocemos lo que está en el corazón de Dios, hermanos. Por eso nuestras oraciones no están bien enfocadas. Por eso no clamamos con fe, porque a veces desconocemos los propósitos de Dios, desconocemos lo que hay en el corazón de Dios. Pero ahora quiero que entiendas, hermano, hermana, que en el corazón de Dios está el querer salvar a muchos. En el corazón de Dios está el querer libertar a muchos, el querer perdonar los pecados de muchos. Eso está en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está en que nosotros nos gocemos en Él al ver salvaciones gloriosas, liberaciones gloriosas. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Impresionante. Dice el verso 4: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Viene respondiendo al mismo argumento, a la misma razón del que nos está dando el verso 3. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. O sea, está como enumerando los motivos, las razones, los porqués, las causas del por qué su pueblo se va a alegrar delante de Él. Como se alegraban cuando cosechaban, como se alegraban en la siega y como se gozaban cuando repartían despojos. Y la primer causa, razón, motivo de este gozo, de esta alegría es porque multiplicó la gente. Porque no son pocos los salvos, no son pocos los que Él salva. Pero no solo eso, sino que para Él no hay nada imposible. Él puede salvar al más vil pecador, al más perdido, al más cautivo. Y en el verso 4 vuelve a retomar nuevamente el motivo, la causa, la razón del por qué aumentó la alegría en su pueblo y por qué su pueblo se va a alegrar delante de Él. Dice: porque tú quebraste su pesado yugo. Porque tú quebraste su pesado yugo. Está hablando de un yugo pesado que el hombre por sí solo no se podía quitar ese yugo. Por eso dice que ese yugo pesado que estaba sobre el hombre solo lo pudo haber quitado Él, solo lo pudo haber quebrado Él, nadie más. ¿Cuál es ese pesado yugo
sobre el hombre, el poder del pecado. El hombre por sí solo no se puede hacer libre a sí mismo del pecado. El pecado lo tiene encadenado, lo tiene atado, lo tiene esclavizado, lo tiene sujeto, lo tiene cautivo. Y es un yugo muy pesado. Ve los que andan en pecado, los que caminan en pecado, los que viven en pecado. No son libres, no son libres. No pueden hacer las cosas con libertad. No pueden servir a Dios con libertad. ¿Por qué? Porque hay un yugo muy pesado en ellos y es el yugo del pecado. El peso del pecado, el poder del pecado sobre sus vidas. Cuando una persona experimenta la libertad del poder del pecado, como Dios viene y quiebra ese yugo, rompe ese yugo. La persona que experimenta la libertad del pecado, la persona que llega a experimentar cómo Jesucristo lo libertó del poder del pecado. ¿Acaso es poco el gozo que siente? ¿Acaso es poco la felicidad, la alegría que siente? No, por eso dice, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti. Claro, por supuesto, todo aquel que experimente el perdón de sus pecados, la libertad del pecado, se goza delante de Dios. Es que todo pecador sabe y ha vivido y lo ha experimentado que la esclavitud del pecado es espantosa, es terrible. Cuando tú te dejas alcanzar por el pecado, cuando tú te dejas seducir por el pecado, cuando tú te dejas atar por el pecado, cuando tú te dejas esclavizar por el pecado, es imposible que en tus propias fuerzas lo dejes. Es imposible. Nadie te puede libertar del poder del pecado, porque es un yugo muy pesado sobre tus hombros, sobre ti. ¿Quién es el único que te liberta del poder del pecado? ¿Quién es el único que puede quebrar el pesado yugo del pecado sobre tu vida? El Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos cómo personas tan terribles son libertadas del poder del pecado, le damos gloria, alabanza, honra, honor a Dios. Lo exaltamos porque le decimos, Señor, tú lo hiciste. Yo conocí a esta persona, era muy terrible, era muy esclava de su pecado y mira, Señor, ahora tú la hiciste libre. Tú la hiciste libre del pecado. Y lo glorificamos y nos gozamos en Él. Y el pecador libertado, el pecador liberado, el pecador que ha experimentado la libertad en Jesucristo, el pecador que experimenta la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, cae postrado a los pies de Cristo, dándole gracias, gozándose en Él, glorificando a Cristo, honrando a Cristo, alabando a Cristo, porque Él sabía, nadie podía libertarme del pecado, nadie podía hacer nada por mí. Jesucristo lo hizo. Da otra causa, porque aumentó la alegría y porque su pueblo se gozará en él, sigue diciendo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, El hombro es donde sostiene el peso. Habla de un sostén, de una parte donde hay esa fuerza para cargar, porque tú quebraste la vara de su hombro, dice. ¿A qué se refiere? A la condenación. Una conciencia, como te decía hace rato, manchada, una conciencia culposa por causa de la carga de su pecado. El pecado te arrebata la paz, la tranquilidad, la felicidad, el gozo. Pero cuando Jesucristo quiebra la vara del pecado, la vara de su hombro, dice, viene un gozo, una tranquilidad, una paz, una felicidad impresionante. ¿Cómo no se va a aumentar la alegría cuando alguien experimenta eso? ¿Cómo no se van a gozar las personas delante de Dios cuando han experimentado la libertad, la paz, la felicidad? Qué glorioso es tener a Dios. Qué glorioso ministerio de Cristo. Qué obra tan maravillosa vino Jesús a hacer en esta tierra por los hombres, para los hombres, solo por amor, porque ¿qué pudo haber sacado Él? Nada, absolutamente. El verso 4 termina diciendo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, y el cetro de su opresor. ¿Qué es el cetro? El sello de autoridad. En otras palabras, tú estabas vendido al pecado. Tú eres un esclavo del pecado. El diablo tenía autoridad sobre ti. El mundo tenía autoridad sobre ti. La carne tenía autoridad sobre ti. El pecado tenía dominio sobre ti. Eras un verdadero esclavo. Estabas sometido, 100% sometido. ¿Quién vino a destruir la autoridad del diablo sobre ti? ¿Quién vino a destruir el poder de la carne sobre ti, el poder del pecado sobre ti, el poder del mundo sobre ti? ¿Quién lo vino a hacer? El Señor Jesucristo. Tú quebraste el cetro de su opresor. Tenías un opresor sobre ti. ¿Quién te quitó a ese opresor? ¿Quién era tu opresor? ¿Tu carne?
El diablo, el mundo, el pecado eran tus opresores. Y Jesús vino y los destruyó, los hizo pedazos. Y por eso ahora tú eres libre. Todo hombre puede experimentar la libertad en Cristo. A eso vino Cristo, a libertar a los cautivos. A libertar a los cautivos. Y por causa de esa libertad, se multiplica la alegría en Jesucristo. Por eso dice, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti. El gozo es en Jesucristo, hermanos. La alegría es en Jesucristo por lo que Él ha hecho. Qué precioso es Cristo, qué maravilloso es Cristo. Y Él quiere que todos los hombres experimenten esto. Dios no tiene límites. Dios no está limitado. Su salvación no es para un grupo de personas. Su salvación, su libertad no es para unos cuantos elegidos, unos cuantos señalados, unos cuantos escogidos. No, Él quiere salvar a todos. Él quiere libertar a todos. A todos los hombres, a todas las mujeres que se acerquen a Él, los quiere hacer libres. ¿Cuántos de los que hoy me escuchan estás oprimido por el pecado? Estás esclavizado. Tú no eres libre. Tú no tienes paz, tú no eres feliz, tú tienes una conciencia culposa, tú tienes una conciencia que te atormenta. Tú has querido dejar tus pecados y tú no has podido. Pero ¿sabes por qué? Porque tú no has ido a Jesucristo, porque lo has querido hacer en tus fuerzas, en tu carne. Pero nada vas a poder en tu carne, nada vas a poder en tus fuerzas. Todo es en el poder Jesucristo. Él es el que quiebra el pesado yugo. Él es el que quiebra la vara de su hombro. Él es el que quiebra la autoridad del opresor. Destruye la autoridad del opresor. Él es y nadie más. Él es y nadie más. Verso 5. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Lo vuelvo a leer. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿De qué te está hablando aquí? Aquí te habla de los enemigos del hombre, cómo están armados hasta los dientes. Tienen un calzado especial para perseguir a su presa. ¿Quién es esa presa? Tú, el hombre. ¿Quién es ese guerrero que se calza bien para perseguir a la presa? El diablo, el mundo, el pecado, la carne. De repente tu carne es como un poderoso guerrero bien armado, bien calzado, que no te puedes escapar. No te puedes escapar de él, porque él es hábil y te alcanza inmediatamente. Porque Él es hábil y está acondicionado para perseguirte. Tiene el mejor calzado para desplazarse ligeramente, para alcanzarte y atraparte y volverte a cautivar. El fin del diablo es hacerte pedazos, destruirte, dañarte. Pero ¿sabes qué dice Dios? Te dice Dios, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. ¿De qué te habla? Tus enemigos van a ser hechos pedazos. Dios los va a descalzar, les va a quitar Dios las armas, los argumentos. Dios va a quemar las armas de tus enemigos como si fueran pasto para el fuego. ¿De qué te está hablando el verso 5? De una victoria completa, de una victoria gloriosa, de una victoria total. Te está hablando de que Él va a destruir a tus enemigos. Él va a hacer pedazos delante de ti a tus enemigos. El diablo, el mundo, los demonios, tu carne no van a tener ya potestad sobre ti. Tú puedes ser libre completamente. Tú puedes experimentar una vida gloriosa en Jesucristo, una vida maravillosa. Jesucristo vino, dice ahí en 1 de Juan 3:8, primera carta de Juan capítulo 3 verso 8, primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 de 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo, para quemar el calzado del guerrero y sus armas y sus argumentos, como el que se queme el pasto en el fuego. Dice Colosenses 2:15, Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, los avergonzó, los evidenció públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Te habla de cómo Jesús vino, derrotó, hizo pedazos al diablo. Él ya no tiene potestad sobre ti. Tú puedes experimentar una vida plena en Jesucristo. Tú puedes experimentar una libertad plena, una libertad verdadera en el Señor Jesucristo. Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, Hebreos 2:14 al 18, dice así, Hebreos 2:14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Qué obra tan gloriosa! ¡Qué obra tan gloriosa! Te habla aquí de cómo él vino a destruir la muerte y el poder del diablo. Vino para hacerte libre. Vino para socorrerte, para auxiliarte. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú solo no puedes contra el pecado. ¿O acaso tú puedes, por tus propias fuerzas, vencer el pecado? ¿Hacerte tú mismo libre del pecado? Tú en tus propias fuerzas, tú puedes libertarte del pecado, ser libre del pecado. No, tú no puedes. Todo eso lo hace Cristo cuando tú vienes a Él. Tú tienes que venir a Cristo. Él es tu refugio, Él es tu libertador. Él es el que venció en la cruz del Calvario. Él es el que destruyó el poder de la muerte, el poder del pecado, el poder del diablo. Él es el que te puede dar una vida nueva en Jesucristo. A eso vino. Ahora dice el versículo 6, la primera parte, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir esta primera parte del verso 6? La garantía. Te está diciendo, todo lo que te estoy diciendo es verdad, todo lo que estoy diciendo lo puedes vivir, lo puedes experimentar, lo puedes sentir, lo puedes palpar, lo puedes ver, por una sola cosa, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La garantía de que todo lo que te está diciendo, capítulo 9, verso 1 al verso 5, ¿es verdad? ¿Es cierto? ¿Es fiel? ¿Es verdadero? ¿Lo puedes vivir? ¿Lo puedes palpar? ¿Lo puedes sentir? ¿Lo puedes experimentar? Porque hay una garantía, porque Dios se hizo hombre, porque un niño nos es nacido. Que nazca un niño no tiene nada de extraordinario, digamos, no tiene nada de espectacular o de impresionante, pero que Dios se haya hecho niño, eso sí, porque esa es la garantía de que todo lo que está diciendo en el capítulo 9 del verso 1 al verso 5 es verdad. Y cualquiera lo puede vivir, cualquiera lo puede experimentar, cualquiera lo puede sentir, cualquiera lo puede palpar. Cualquiera puede experimentar el fin de la oscuridad en su vida y el fin de la angustia en su vida. Cualquiera puede experimentar la alegría de la salvación. Cualquiera puede experimentar el gozo de la salvación de muchas almas. Cualquier persona puede experimentar el poder libertador de Dios. Cuando dice en el verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. ¿Qué es esto, el poder libertador de Dios? Porque tú quebraste su pesado yugo. Cualquiera lo puede experimentar. Cualquiera que de verdad esté cansado del pecado, que ya no quiera vivir en el pecado. En Jesucristo hay poder. Él es poderoso libertador. Él es poderoso libertador. Y nada imposible para Él. ¿Quién podrá decir, a mí Dios no me puede libertar? Yo estoy tan esclavizado, yo estoy tan atado, yo estoy tan esclavizado al pecado que a mí Dios no me puede libertar. No, nadie puede decir eso, porque no importa hasta dónde el hombre esté, no importa hasta dónde el hombre haya llegado, no importa qué tan esclavo esté el hombre, no importa qué tan cautivo esté el hombre. Jesucristo es poderoso libertador. Para Él no hay nada imposible. Él te puede hacer libre, Él te puede ayudar. Y Él te puede dar una victoria completa. Todos los argumentos que tus enemigos, el diablo, los demonios, el mundo, tu carne, tenían para mantenerte esclavizado, todas esas armas y ese calzado y esos argumentos los va a consumir en el fuego.
porque ninguna arma contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. En Jesucristo hay libertad. Tú puedes experimentar Isaías 9 del 1 al 5. Tú lo puedes experimentar. Puedes experimentar el poder libertador de Dios. Tú puedes experimentar el fin de la oscuridad en tu vida, el fin de la angustia en tu vida. Tú puedes experimentar el fin de tener una conciencia culposa. Tú puedes experimentar el fin de vivir bajo una conciencia atormentada. Tú puedes experimentar el fin de vivir bajo una conciencia que te acusa, que te señala y que se levanta contra ti. Tú lo puedes experimentar porque hay poder en Jesucristo. Porque en Jesucristo hay salvación, en Él hay libertad. Él es precioso, Él es glorioso. Y la garantía que te da de que todo esto es verdad y que todo esto tú lo puedes vivir y experimentar es que Él se hizo hombre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Te dicen, nos dieron a todos. Jesús vino para que todos digamos, Él vino a nacer por mí. Él vino a buscarme. Él se hizo hombre. Él tomó forma de hombre. Nació como un humano. Por mí, para darme libertad, para darme salvación, para darme perdón de pecados. ¿No es digno de gloria? ¿No es digno de honor? ¿No es digno de alabanza? ¿No es digno de adoración? ¡Cuán grande es su amor! ¡Cuán grande es su amor! Nadie como Él. Tú puedes experimentar el poder salvador de Jesucristo. Puedes experimentar el poder libertador. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad? ¿Por qué no aprovechas la oportunidad que Dios te está dando de conocerlo, de vivirlo, de experimentarlo? No dejes ir esta oportunidad. Todo está a tu alcance. La salvación está a tu alcance. La libertad está a tu alcance. El perdón de tus pecados está a tu alcance. El fin de la oscuridad en tu vida está a tu alcance. El fin de la angustia en tu vida está a tu alcance. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aprovechar esta oportunidad gloriosa que Dios te está dando? ¿O no te va a importar y la vas a despreciar y la vas a dejar ir? ¿Cuál va a ser tu decisión? Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Gracias, Señor, por hablarnos en tu palabra. De verdad, Padre, por eso siempre te amaremos, siempre te alabaremos, siempre te adoraremos y jamás nos cansaremos de darte gracias por lo que has hecho por nosotros. Jamás nos cansaremos de darte gracias. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo honor, de toda adoración. Tú eres digno de nuestras vidas. Todo lo hiciste tú, Señor. Todo lo hiciste tú, Jesús. Todo lo hiciste tú por nosotros. Oh, bendito Dios, de verdad, ayúdanos, Señor, para poder experimentar esta gloriosa obra que hiciste por nosotros. No tenías que hacerlo, por amor lo hiciste. Cuánto te amamos, oh Dios eterno. No hay nada que podamos hacer, dar, sacrificar y que con eso nos sintamos que ya hicimos mucho por ti o que ya te pagamos lo que tú hiciste por nosotros. Jamás podremos pagar lo que tú hiciste por nosotros. Siempre estaremos en deuda contigo, Señor, porque nadie, ni nosotros mismos, ni nadie podía libertarnos del poder del pecado. Solo tú lo hiciste, solo tú lo hiciste. Solo tú lo lograste, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu gran obra por nosotros. Gracias. Aquí están nuestras vidas. Te la queremos ofrecer en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Estamos en gran deuda contigo, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre, para decirte que nuestras vidas te pertenecen, para decirte que deudores somos a ti, Señor. Somos deudores a ti, Jesús. Toma nuestras vidas y haz tu voluntad en ellas, Padre. Aquí están nuestras vidas, te las rendimos a ti, Señor, porque solo tú nos pudiste haber amado así, Señor. Gracias por tan grande obra que hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Oh, Señor Jesús, nadie ama como tú. Oh, Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Nadie llenó mi alma, nadie cambió mi vida, nadie me hizo nuevo, solo tú.
nadie ama como tú. Oh Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Nadie llenó mi alma, nadie cambió mi vida, nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie llenó mi alma, nadie cambió mi vida, nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie me hizo nuevo, solo tú. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste de ti. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste, todo lo llenaste y todo lo llenaste de ti. De verdad, Señor, cómo agradecerte, cómo
pagar lo que tú hiciste por nosotros. No hay forma, no hay manera. Pero aquí estamos, Señor. Somos deudores a ti. Somos tus esclavos, Señor. Gracias por habernos comprado. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Bendito seas. Gloria sea tu nombre. Alabado seas por siempre. Porque nos viste y tuviste misericordia de nosotros. Y nos hiciste libres. Pusiste fin a la oscuridad de nuestras vidas. Pusiste fin a la angustia en nuestras vidas. Pusiste fin a una conciencia culposa en nuestras vidas. Pusiste fin a una conciencia que se levantaba contra nosotros y nos acusaba y nos señalaba y nos condenaba. Nos has perdonado, nos has dado nueva vida. Nos has dado un nuevo amanecer, Señor. Muchas gracias. Has abatido a nuestros enemigos. Los has destruido, Señor. Al diablo, al mundo, a la carne, al pecado, Señor. Hoy somos libres por ti, Jesús, por tu poder. Bendito seas. Gloria sea tu nombre, Jesús. Alabado seas por siempre. Alabado seas por siempre. Gloria sea tu nombre. Y gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.